Ya sabemos que Dios es Dios y empezar esta vez por allí, porque sí, Él te ama, pero Él es la estrella, no nosotros. Y está bien que nos acerquemos a Él cuando estemos mal. Él siempre nos espera, pero si queremos permanecer en Él, tenemos que pedirle desde siempre que Él sea el primero en tu vida, que sea tan imprescindible en nuestras vidas como necesitamos el aire para vivir. Él es amor y expresó su amor a través de Jesús y lo seguiré repitiendo hasta el cansancio, porque esto tiene que impactarnos, que alguien entregue a su hijo por miles de millones de personas que tal vez nunca van a valorar ese sacrificio y por otras muchas que aún creyéndole le fallamos. Y aún así su amor sigue intacto por nosotros. El amor de Dios para ti seguirá intacto, hagas lo que hagas. Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Recuerda solo de vez en cuando unas pocas cosas de las que Él se encarga, que se mostraron en los capítulos de Job. Y aunque hablar de cada una de esas características y demostraciones asombrosas en la palabra de Dios en mi vida y en la de otras personas, me tomaría muchísimo tiempo, Dios no se limita a esto. Me parecía tan bonito y maravilloso saber que Dios me amaba y había enviado a su Hijo por mí. Eso lo pude entender prontamente, o decía que yo que lo entendía, porque tenía 13 años y bueno, aunque tenía una clara conciencia de que el pecado me había separado de Dios, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. En cierta forma, creo que a esa edad y de manera inconsciente, había entendido que era fácil para Dios amarme. Y esto suena arrogante y de verdad es así. Muchas veces tenemos esa actitud. Bueno, yo no he pecado tanto, de pronto una mentira, una pelea o alguna palabra inapropiada, en mi caso. Pero ¿qué podía estar haciendo un adolescente de 15 años en mis tiempos? ¿Qué pudiera hacer que Dios le retirara su amor? Y allí voy con esta característica de Dios que sí quiero que desarrollemos y que definitivamente cambió toda la perspectiva que tenía acerca del amor de Dios, del pecado y del perdón de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y cuando te digo que Jesús es la verdad, no es una verdad a media, es una plena y absoluta y poderosa verdad. Una de las tareas de Satanás que considero lo hace muy eficiente y él hace muy astutamente es hacerte creer que Dios dice verdades a media. El diablo no se va a enfocar en hacerte creer que mira, Dios es mentiroso. El diablo se lucirá haciéndote creer que lo que Dios dice es verdad solo de vez en cuando o con una intención de ocultarte algo siempre. Esa es la técnica más antigua y practicada de Satanás. Si ahora mismo alguien te invitara a asistir a un lugar para que le rindieras culto al mismo diablo, piensa en tu reacción. Uy, seguro que te espantaría. Y la posibilidad de que fuera sería muy remota, casi nula, para no decir nula. Entonces, si has creído toda la vida que Satanás se te presentará con unos cachos y una cola para tentarte o para alejarte de Dios, déjame decirte que estás muy alejado de la verdad. Y esto lo ha hecho muy exitoso. Mira dónde empezó todo, esta historia, en Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí podemos ver varias cosas que Satanás hace. Primero, trata de ganar tu confianza, presentándote lo que Dios dice de manera diferente.
y haciéndote creer que puede opinar sobre tu relación con Dios. Con que Dios ha dicho esto, no comáis de todo árbol. En el capítulo anterior dice claramente lo que Dios había dicho. Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas de este único, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no vas a comer. Y también Satanás dijo, no moriréis, sino que. ¿Cuál es la diferencia? Dios te ofrece muchas oportunidades o nos ofrece muchas oportunidades para mantenernos en comunión con Él. Satanás te hará creer que Dios te restringe. Entonces eso crea evidentemente una duda en nosotros acerca de lo que dice Dios. ¿Por qué Dios me está prohibiendo esto? Fíjate tú que la mujer nunca le había parecido, le había apetecido ese árbol. Nunca lo había ignorado. Porque ¿hasta cuándo lo tomó en cuenta? Cuando Satanás habló con ella. Seguramente has mantenido algún momento una comunión con Dios. Le has buscado, has aceptado alguna información acerca de Dios. Si estás siguiendo a Jesús ahora mismo, sabes tú mismo qué hacer para avanzar en esa conexión. Y de pronto hay algo que se te presenta desde otra perspectiva, la de la prohibición o la de la tentación, la de esto es bueno, o desde la perspectiva, bueno, no es tan malo después de todo, al contrario, esto puede ser súper mejor de lo que me está ofreciendo Dios. Así que Dios, por ejemplo, así que Dios te dice que nos guardemos para una sola persona y que el matrimonio lo hizo santo y que hay bendición para tu cuerpo y tu alma mantenerte guardada para Él. No, chico, claro que te vas a casar, pero antes debes experimentar mucho. Variado, tú sabes, no hay problema con eso. No hay ninguna consecuencia si te cuidas. Tu alma estará intacta. Así que Dios te dice que hay muchas formas sanas de divertirte sin dañar tu cuerpo. No. Mira, no tienes que ser un esclavo de las drogas o el alcohol para poder probarla. No, chicos, ¿sabes lo sabroso que es emborracharse? Qué lindo perder la conciencia. No hay nada de malo en beber hasta perder el conocimiento. No creo que sea verdad que te esté dañando el cuerpo. Puedes fumar, puedes drogarte, beber. Eso te hace más inteligente. Despierta el interés de otras personas hacia ti y te hace sentir, tú sabes, poderoso. Además, tú eres dueño de tu cuerpo. Y arriesgar la vida, no, chico, eso no lo está haciendo nadie. No sabes lo sabroso que es experimentar estas cosas. Además, yo no he visto a nadie muriéndose. Y, bueno, definitivamente no es que alguien me tenga que decir lo que tengo que hacer, ¿cierto? Otra cosa es, por ejemplo, así que Dios te dice que tienes que amar. Claro, chico. Ama a tu mamá, a tus hijos, tu familia, bueno, los que se portan bien contigo. Eso de estar amando a gente tóxica no es sano para ti. Otra cosa puede ser, ¿quién te dijo que tienes que ir a una iglesia? Si Dios no dice, pues Dios que es omnipresente, pues lo encontrarás en tu casa o cuando te vayas a dormir. Además, en la iglesia te roban el dinero. Y otra cosa, los religiosos son los peores pecadores. Y seguro que si vas a esas iglesias raras, te vas a ir al infierno. Tú puedes orar en tu casa, mantener comunión con Él. Puedes orar 5 minutos total. Dios no dice que sabe lo que necesita. Y así empezamos a creer cosas como que así que Dios te dice que debes ser honesta. No, chica, si todo el mundo roba, que lo hagas tú, no va a cambiar el mundo. Además, Él no dice que te ama, así que cuando te arrepientas, puedes volver a Él. Y resulta que cuando te arrepientes y sientes que le has fallado a Dios y quieres volver a Él, entonces te dirá, ¿qué va? Estás demasiado lleno de pecado como para que Dios te perdone. Y esto no es para nada un juicio de valores. Al contrario, yo estuve muchas veces allí y lo vi tan normal, tan magnífico. Repito, ya no soy ninguna santa en este momento y no estoy predicando santidad. Estoy diciendo que el hombre ha querido ser más sabio que Dios y sin duda Satanás tiene un largo camino ganado con hacerte creer que si te acercas a Dios estarás lleno de restricciones. Yo misma lo creía así. Cuando intentaba acercarme a Dios decía, ya va, me gusta fumar, me gusta beber y otras cosas más. Mira lo que dice la Biblia al respecto. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. En realidad,
Dios no vino a llamar a santos, sino pecadores. No esperes ser santo para acercarte a Dios, porque solo Dios es santo. Una vez con Él, Él se hará cargo de lo que tenga que hacerse cargo, de manera tan sublime, amorosa y sobrenatural que ni tú mismo podrás explicarlo. Recuerdo el momento exacto cuando me volví a conectar con Dios. Eso fue un poco más de 4 años atrás. Yo estaba muy frustrada con muchas situaciones en mi vida. Nada, pero nada parecía satisfacerme. Pero lo que entendí fue la peor etapa de mi vida. No tenía problemas económicos, tenía un buen cargo, respeto en mi trabajo, tenía amigos, una hija graduada en la universidad y me sentía tan vacía, me sentía tan triste, inmensamente triste. Yo no entendía por qué, pero mi plan era el siguiente. Iba a dejar de fumar para poder acercarme a Dios. Pero cada vez estaba más triste, cada vez fumaba más. Antes de eso, yo lo había dejado por 5 años, el cigarro. Así que verme hundida tan rápidamente en el vicio me causaba mucha tristeza. Un día estaba en la casa de mi mamá y mi sobrina Coral me pidió que la llevara al centro, porque ella iba a casa de su abuela que quedaba, no sé, como a media hora de allí. Y yo decidí llevarla a casa de su abuela. Sé que fue lo que Dios me puso en mi corazón en ese momento. Me acuerdo que ese día estaba muy cansada y estaba muy triste, especialmente triste, y empecé a hablarle de cómo me sentía y que no podía dejar de fumar. Jamás olvidaré sus palabras y cómo sentía en ellas las palabras de Dios. Me dijo con su dulce, suave y hermosa voz: tía, no te preocupes, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Él no se ha ido nunca, nunca se fue y está allí lleno de humo, pero no se fue, solo está esperando por ti. Yo no recuerdo mucho de toda la conversación, mejor dicho, creo que no recuerdo nada de la conversación a excepción de esas palabras. Recuerdo que me tomó de la mano en mi carro y oró por mí, me abrazó y yo me regresé. Y ese momento, el Espíritu Santo había tocado mi corazón. Me fui a mi casa. Todo lo que podía pensar era que tenía el Espíritu Santo dentro de mí desde los 13 años y una voz que me decía: nunca me fui, estoy aquí. Y yo me preguntaba cómo pudo estar allí sabiendo quién era. Pero esa voz me recordaba un versículo que había memorizado alguna vez. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Llegué a mi casa, me encerré en el cuarto y literalmente grité. Dios me decía que clamara y eso fue lo que hice. Y le dije: te creo, estoy clamándote. Y aunque no voy a profundizar mucho más por ahora, entendí que había sido engañada. Dios nunca se fue, Él estuvo allí siempre. Si recibiste a Jesús como tu Salvador, Él no se irá nunca, nunca de ti. Si fallaste, Él nunca se irá de ti. Siempre está allí esperando por ti. Si le recibes ahora mismo, Él prometió que habitaría en tu corazón. A diferencia de Adán y Eva, que fueron expulsados del jardín, Dios envió a su Hijo para crear su propio jardín en tu corazón. Deja de escucharle al diablo, que ya no puedes regresar. También podemos hablar de personas que se creen muy cristianas y son engañadas diariamente por Satanás. Bueno, tú sabes, tú puedes hablar de todo el mundo, tú eres hijo de Dios, así que tienes cierta inmunidad. Tú no eres como el resto de estos pecadores, tú sabes. Tú y yo podemos cometer un pecadillo de vez en cuando. Y encontramos a iglesias repletas de hombres de Dios acusando al mundo en vez de ser la luz para este mundo. La tarea del diablo es que creas que Dios miente cuando te dice que quiere lo mejor para ti. Eso es todo. Nadie, y mucho menos Satanás puede hacer que tengas una vida con propósito. ¿No te ha pasado que empiezas a asistir a un grupo de oración o actividad cristiana y de pronto aparece esa actividad que ahora coincidirá con ese tiempo que intentas apartar para Dios? Dios es verdad, Dios te dice la verdad.
Satanás me engañó poniendo en mi mente cuando era pequeña que Dios me amaba, pero podía hacerme mal. Me hizo creer que podía ser capaz de cuestionar a Dios e incluso que yo era más justa e inteligente que Él. Pero también me engañó haciéndome creer que estaba tan alejada de Dios, que le había fallado tanto que Él estaba enojado conmigo. Tuve muchas manifestaciones del amor y la misericordia de Dios en mi vida, pero creo que fue crucial cuando inicié este camino el descubrir cómo Satanás estaba saboteando mi regreso a Dios, dañando mi autoestima. Te voy a contar algo brevemente. Amiga o amigo, créeme que yo clamé. Recuerdo literalmente clamarle a Dios y decirle, tu palabra dice que si te clamo, tú me responderás. Así que yo gritaba duro, muy duro en esa habitación. Escúchame, Dios, respóndeme. Si me quitas este vacío, yo me volveré a ti. Si esperas escuchar que se me apareció un ángel o alguna cosa sobrenatural, no fue así. Pero sí sentí que yo le había creído. Y por lo tanto, antes de levantarme y de haber gritado un montón y llorado mucho, me sequé las lágrimas y afirmé desde lo profundo de mi corazón: sé que me vas a responder, porque yo te clamé de corazón. Mi vida cambió un poco, pero prontamente Satanás empezó a jugar con mi autoestima. Y eso lo reconocí mucho tiempo después. Era imposible que esa yo de ese momento le pudiera decir que tenía un grave problema de autoestima. Yo estaba intentando acercarme a Dios, cambié algunos hábitos y le bajé muchísimo a mi carácter, pero continuamente estaba escuchando a alguien que sin razón me decía cosas como: tú nunca vas a cambiar, tienes un mal corazón, y otras afirmaciones más que hacían que muchas veces me rindiera y que no me diera cuenta de que Dios ya había empezado su maravillosa obra en mi vida. Yo empecé casi sin darme cuenta a compartir a Jesús con varias mujeres, con varias amigas, quizás 8 o 10, todos los días, sin darme cuenta. Estaba enviando palabras de ánimo a esas mujeres que sabía que estaban tan necesitadas de Dios como yo. Recuerdo particularmente ese día en el que esta persona me había dicho algo como que eres mala y tratas mal a la gente. Recuerdo salir muy molesta insultando, tomé mi carro, había recorrido unas cuantas cuadras cuando de pronto me llegó un mensaje. Era una de esas personas que yo le había estado enviando mensajes. No recuerdo exactamente las palabras que usó, pero me dijo: has sido de bendición para mi vida. Gracias por tomarte el tiempo para compartir estos mensajitos. Dios te ha usado para hablarme. Terminé orillándome en la carretera. En ese momento lloré de amargura porque había estado creyéndole al diablo. Esas peleas no me dejaban escuchar la voz de Dios. Cuando esa muchacha me habló y mi mente se paralizó, en ese silencio y en ese instante preciso pude escuchar al Espíritu Santo decirme: todo lo que te han dicho es una mentira. Eres mi hija, eres preciosa y tienes un corazón hermoso. No estoy molesto contigo. Dios me había escuchado. Yo no pensaba que había pasado el momento luego de ese clamor, pero sí lo hizo. Pero todo lo que pasó desde ese clamor y esa fe que decidí poner en Dios, porque Él es la verdad, hasta el día de hoy hay cosas muy buenas y cosas que no había visto o que yo había visto como muy malas. Y todas, créeme, todas me trajeron a Dios. Y Él sigue mostrándome cada día cosas que yo no había conocido nunca. Dios me sigue viendo como esa niña de 11 años que creyó en Él y necesitó todos estos años para madurar su fe y poder conocer el carácter de Dios. ¿Crees que Dios está con un cronómetro diciendo: ay, están pasando todos los años que pasaron? No, Dios no tiene tiempo. Para Él es como si hubiese pasado hace una semana o un día o 24 horas o qué sé yo. Él me amó, me ama independientemente del tiempo que estuve alejada de Él. Es imposible que Dios me ame más o menos. Su amor nunca cambió porque Él es fiel. Pero mi amor hacia Él se ha crecido y se ha fortalecido. Y ese amor puede vivir dentro de ti para darte convencimiento. ¿Convencimiento de qué? Cuando uno ama, se convence de hacer lo que sea necesario para agradar a esa persona. Y solo el amor puede cambiar hábitos. Solo por amor a Él.
Si tienes una relación con Dios y has invitado a Jesús que mora en tu corazón, asegúrate de pedirle todos los días al Espíritu Santo que te muestre sobre el carácter de Dios, su fidelidad, su amor, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia y sobre todo que te muestre todos los días acerca de la verdad. Si has venido aquí y necesitas un cambio en tu vida, no te puedo prometer cuánto durará. No sé cómo va a ser tu experiencia, pero te puedo asegurar que si le clamas, Él te va a responder. Y esa respuesta empezará a activarse desde el momento en que clamándole le creas. No tienes que gritar como yo en ese momento, pero sí tienes que creer. No te preocupes por cambiar, ni lo que la gente a tu alrededor vaya a decir, ni lo que te está agobiando. Deja todo lo que tenga que pasar a Dios. Concéntrate en creerle. Puedes hacer esta pequeña oración conmigo. Señor Jesús, te abro mi corazón. Ven a morar conmigo. Acepto tu amor y me arrepiento del pecado que me ha separado de ti. Toma mi vida y haz conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hay de ti? ¿Crees que Dios es verdad? Dios quiere que le conozcas y ese conocimiento viene por la fe. Y la fe es fe. No es para nada algo relacionado con un sentimiento. Es importante esto. Es quizás una de las cosas más fundamentales que necesitas entender. No necesitas sentir que Dios te ama. Necesitas creer que Él te ama. No necesitas ver que Él es fiel. Necesitas creer que Él es fiel. Todas las bendiciones se activan por fe. Necesitas tener muy claro esto, porque vendrán momentos que todo lo que estás esperando de Dios no salga como tú lo esperas. Vendrán momentos de dificultades y vendrán momentos en que lo que sin fe simplemente no podrás avanzar. Pero créeme, nadie te dará más satisfacciones que Dios. Nadie podrá llenar ese vacío de tu corazón. Dile a Dios una relación personal y búscalo con ansia. Espero que estos mensajes te hayan servido para conocer un poco más de Dios. Si crees que puede ser de bendición para otra persona, no te olvides compartirle. Pero Él, Dios mismo, quiere presentarse ante ti. Que Dios te bendiga. Sigamos hablando de Dios.